profesores ponentes como a nuestra audiencia al noveno encuentro de gestión de conocimiento e investigación RIGES y más concretamente a la mesa de trabajo número 5, cuyo eje temático es el de educaciones. Me presento rápidamente, mi nombre es Andrés Figueroa, soy filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana y en la tarde de hoy fungiré como moderador en este agradable espacio de diálogo y reflexión. Supongo que algunos de ustedes ya sabrán la dinámica de las mesas de trabajo, sin embargo, pues como moderador es mi deber recalcar eh, que la dinámica consiste en 15 minutos de exposición por parte de nuestros profesores ponentes y de 5 a 10 minutos por parte de nuestra audiencia de preguntas y comentarios, si es que los hay. Pues espero podamos cumplir con estas pautas y no siendo más, les cedo el uso de la palabra al expositor, nuestro primer expositor, John Carrillo Fonseca, psicólogo especialista en sexualidad y terapia de familia, magíster en educación, estudiante de doctorado, docente investigador, experiencia en docencia universitaria en contextos presenciales y a distancia, experiencia en coordinación de procesos de acreditación de alta calidad y registro calificado para programas de educación superior y posgrados de la Universidad Santo Tomás, quien nos dará una reflexión acerca de los procesos de evaluación para la acreditación de alta calidad para los programas de educación superior. Profesor Fonseca, entonces tiene usted el uso de la palabra. Andrés, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos los compañeros ponentes que me acompañan en esta mesa de trabajo. Eh, Hoy es un placer estar aquí en este noveno encuentro, donde pues vamos a disertar sobre diferentes temas que nos convocan en todo aquello que corresponde a la educación y los procesos de co-construcción y de formación en todo este ámbito de la educación. Me permito compartir pantalla. Por favor, me indican si observan la presentación, por favor. Profe, yo no se ve todavía. Ok, ¿todavía no? Sí, señor profe, ya la podemos visualizar. Si quieres, ponla en presentación y puedes empezar. Ok, perfecto. Ya le estoy dando modo presentación. Perfecto. Bueno, el, el- el trabajo que vamos a socializar el día de hoy corresponde a un análisis a los resultados de los procesos de autoevaluación con fines de acreditación de calidad para programas de la Universidad Santo Tomás. Para ello, tenemos como presente eh, todo el proceso en que la Universidad Santo Tomás establece la calidad y se enmarca en el sistema interno de aseguramiento de la calidad universitaria, que se denomina SIAC. Y allí determina o establece básicamente todos el conjunto de los procesos que acompañan este sistema interno de la calidad. Y dentro de ellos, pues tenemos lo que es la planeación, la autorregulación, los registros calificados y el sistema de gestión ISO 9001. Y hoy estamos trabajando todo lo que corresponde a la norma ISO 21001, que establece o genera básicamente los lineamientos para las instituciones de educación. Por otra parte, establecemos también como componente de evaluación una estrategia que es transversal y esencial, promoviendo la reflexión permanente
sobre la evolución de los programas académicos en sus dimensiones académicas y administrativas y permitiendo proponer e implementar estrategias de mejoramiento continuo en coherencia con los planes de desarrollo. Por último, la evaluación tiene un carácter netamente investigativo y provee todo el conocimiento e información con fines de la transformación. Y de esta manera establece todo el proceso holístico, integrando los procesos de autoevaluación, la evaluación externa y la metaevaluación. Este componente genera también un proceso de autorregulación, dando cuenta de la capacidad que tiene la institución y los programas para aprender y de esta forma generar todo un proceso de gestión académica y administrativa. Por lo tanto, la universidad está en un constante aprender y en ese proceso de aprendizaje inmediatamente implementa estrategias, no solamente a nivel institucional, sino para los programas en el mejoramiento de la prestación de los servicios. Para ello establecemos entonces dos objetivos, el cual es analizar las fortalezas y oportunidades de mejora consignadas en los procesos de evaluación externa, en coherencia con el modelo institucional de gestión universitaria. Y nuestro segundo objetivo, detallar la convergencia de los resultados con el propósito de diseñar e implementar proyectos de mejora acorde con los diferentes procesos que intervienen en la gestión. Y esto nos lleva inmediatamente a esa pregunta generadora y es, ¿cuáles son las fortalezas y oportunidades de mejora consignadas en los procesos de evaluación externa en coherencia con el modelo institucional de la gestión universitaria? Para ello, nos basamos o nos soportamos en todo lo que corresponde a la calidad universitaria y frente a ello relacionamos todo el referente sobre las funciones sustantivas en donde converge todo el sentido de la docencia, la investigación y la proyección social y la extensión. Y también determinamos la gestión y la administración. De esta manera se posibilita todo el servicio, la prestación del servicio educativo de una manera óptima y teniendo en cuenta la naturaleza. Para ello se toma en cuenta dos criterios, unos que es universal y los otros que son institucionales. Frente a esos criterios universales, tenemos lo que son los compromisos de la educación superior enmarcado en el marco legal, la Constitución Nacional y la Ley 30. Y los criterios institucionales están relacionados con el Estatuto Orgánico de la Universidad de 2018, el Proyecto Educativo Institucional de 2004 y la misión y la visión institucional. Por otra parte, se tiene en cuenta la dinámica o la forma como se genera el sentido de la autoevaluación y del sistema dentro de la universidad, teniendo como referente lo que es la superestructura, la infraestructura y la estructura. Dentro de este modelo de la superestructura, encontramos lo que son los principios, los valores y los objetivos institucionales. También se tienen en cuenta los referentes nacionales e internacionales de la calidad. Y allí emerge inmediatamente todo el contexto de la estructura donde articulamos las funciones universitarias, docencia, investigación, proyección social. Y en la infraestructura tenemos en cuenta todos los referentes frente a los recursos, todo lo que corresponde a la parte financiera, todo lo que emerge del talento humano y se establece también todo el sentido de bienestar
institucional. Por otra parte, también se permea en todo lo que corresponde a el sentido de la internacionalización y el proceso de aseguramiento de la calidad, teniendo como base fundamental las políticas, las estrategias, las líneas de acción y los resultados y efectos e impactos de todo el proceso de autoevaluación. Para ello también se tiene en cuenta los referentes de calidad externos. Entonces, frente a ello tenemos lo que es la Constitución Nacional, la Ley 30, el Decreto 1188, Decreto 1075, el Decreto 1330, el Acuerdo 02 de 2020 y todos los lineamientos de acreditación institucional. También tenemos en cuenta lo que emerge sobre otras instituciones educativas que corresponden a la misma tipología, naturaleza y carácter de la institución. En este caso, entonces, de un carácter confesional y que determine esos criterios universales, esos compromisos normativos, teniendo como referente la parte humanística, ¿sí? Como bien lo resalta también en la política institucional, todo el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Los referentes de calidad internos, entonces, están relacionados con la misión y la visión institucional, el estatuto orgánico, el proyecto educativo institucional, el modelo educativo pedagógico, todos los documentos de política y lineamientos multicampus. Esto en correspondencia que la Universidad Santo Tomás es el primer claustro que obtuvo su acreditación institucional multicampus y que en este momento estamos esperando también la respuesta por parte del ministerio frente a la visita que se obtuvo en el mes de junio frente a la renovación de la acreditación institucional multicampus. Establecemos todo lo que es el Plan Integral Multicampus 2016-2028, los planes generales de desarrollo y los compromisos frente a los procesos de acreditación institucional del 2016 y también tenemos como referente los compromisos del proceso de acreditación internacional. La universidad tiene acreditación internacional con IAC-CINDA y esta acreditación está enmarcada por 6 años. Frente a ese diseño metodológico, pues encontramos lo que es los análisis de caso, las experiencias de la universidad en todos sus procesos de acreditación de los programas de la sede principal, todo lo que corresponde a la revisión documental de los informes realizados por los pares evaluadores externos, la articulación de las observaciones de los pares a los diferentes niveles estructurales del modelo institucional de la gestión universitaria, la identificación de la frecuencia donde convergen todas las observaciones y la clasificación según los factores establecidos por el CNA. Los hitos en el proceso de acreditación de la USTA se enmarcan que en el 2002 la universidad presentó sus condiciones iniciales ante el CNA para el proceso voluntario de acreditación institucional. Y en el 2003, el primer programa con acreditación de alta calidad fue el programa de economía con la resolución 2931. Hacia el 2011, se establece o se obtiene la acreditación institucional de alta calidad. En el 2015 se cuenta con 10 programas de pregrado. En el 2016 se renueva la acreditación institucional y se obtiene ya la modalidad multicampus. En el 2018 se tiene el primer programa de posgrado acreditado. En el 2018 también se obtiene la acreditación internacional de IAC-CINDA
Y para el 2020, la universidad cuenta con 18 programas acreditados, 5 de pregrado y 3 de posgrado. Los programas acreditados, entonces, actualmente son 19 programas acreditados, uno en proceso y uno en renovación de la misma. El propósito de este análisis fue realizar todas las observaciones dadas por el ministerio en todas las resoluciones emitidas y aquellas consignadas en los informes de evaluación externa, donde se busca identificar todas las fortalezas u oportunidades de mejora donde los programas convergen. Para ello, entonces, tomamos para pregrado 399 fortalezas, para posgrado 47 fortalezas y en aspectos por mejorar para el pregrado 169 y para posgrado 28. En cuanto a las fortalezas de pregrado, entonces en la misión, proyecto institucional y de programas, obtuvimos un 13% con 52 fortalezas. En el factor de estudiantes, un 10% con 40 fortalezas. En el factor de profesores, 57 fortalezas con un 14%. En procesos académicos, es un fuerte de la universidad, se obtuvo 96 fortalezas con un 24%. En visibilidad nacional e internacional, 24 fortalezas con un 6%. En investigación, un 7% con 26 fortalezas. En bienestar institucional, 25 fortalezas con un 6%. En la organización, administración y gestión, 22 fortalezas con un 6%. El impacto de los egresados en el medio, 23 fortalezas, 6%. Y recursos físicos y financieros con 31 fortalezas para un 8%. En este orden de ideas, entonces, relacionamos esas fortalezas con la estructura que enmarca el proceso de calidad en la universidad, con el de la superestructura, la estructura y la infraestructura, y encontrábamos entonces que en la superestructura esas fortalezas están dadas en cómo la universidad tiene una misión, una visión y un proyecto institucional claramente formulados, donde estos corresponden y orientan los objetivos propuestos en los proyectos educativos de los programas. Por otra parte, tenemos también lo que es el currículo de los programas, contribuyendo al desarrollo de esas competencias generales y específicas, y este promueve la forma y formación integral de los estudiantes. Por otra parte, tenemos el impacto que los egresados tienen en sus respectivos campos de acción y también genera una relevancia académicamente y responde a las necesidades locales y regionales. En lo que se ubica en la estructura, pues tenemos lo que es el número de profesores adecuado, donde la dedicación, el nivel de formación y su experiencia responden a las necesidades de los diferentes programas. Los servicios de bienestar propuestos por la universidad son suficientes, adecuados y accesibles para la comunidad académica. Hay un compromiso con la investigación que se evidencia con la cantidad de grupos, publicaciones y docentes dedicados al desarrollo de esta función. Los mecanismos definidos para la admisión e ingreso de los estudiantes genera un sentido de adecuada y de facilidad para no solamente los estudiantes, sino para los programas. Y se establece también una inserción de los programas en contextos académicos nacionales e internacionales. En la infraestructura, tenemos la disponibilidad de recursos presupuestales suficientes para el funcionamiento e inversión de los programas. Hay una planta física adecuada, suficiente y bien mantenida para el desarrollo de estas funciones sustantivas, y la cantidad de docentes son suficientes para responder a las necesidades de los estudiantes. Y por último, la organización, la administración y la gestión de los programas favorecen al desarrollo y la articulación de las funciones sustantivas. Aquí encontramos esos aspectos por mejorar y entonces enmarcamos que en el primer factor,
establecemos 9 aspectos por mejorar con un 5%, en estudiantes 6 aspectos por mejorar, perdón, con un 4%, en profesores un 28% con 47 aspectos por mejorar, en procesos académicos un 39 con un 23%, visibilidad nacional 15 con un 9%, en investigación 24 con un 14%, en bienestar institucional 9 con un 5%, en organización, administración y gestión 4 con un 2%, impacto de egresados 9 con un 5%, y en recursos físicos y financieros 5 aspectos por mejorar con un 3%. Allí también nos ubicamos en la dinámica de la estructura, superestructura e infraestructura, y encontramos que en la superestructura es importante tener en cuenta lo que es la cultura de la calidad y el procedimiento en referencia a la claridad para que la evaluación sea periódica de los objetivos y de todos los procesos y los logros de los programas. También hay una inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales, es decir, es importante generar mayor inserción, establecer mayores convenios, ¿sí? Para que pueda establecerse esa movilidad tanto nacional e internacional. La efectividad de las orientaciones para el seguimiento a los egresados y el estatuto profesoral. Este es un factor que en este momento ya se generó todo el proceso, ya salió el nuevo estatuto docente y ya también entró en vigencia. En la estructura encontramos lo que es estimular el contacto con miembros distinguidos de comunidades académicas y promover la cooperación con instituciones y programas en el país y en el exterior, una permanencia y retención estudiantil, una aplicación de estrategias efectivas orientadas al desarrollo de las competencias, un fortalecimiento de esas estrategias para la formación en investigación de estudiantes. Y en la infraestructura encontramos que es importante mejorar los estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, la extensión y a la cooperación internacional. Encontramos también que la distribución de la asignación presupuestal de los programas debe mejorarse y establecer una distribución de horas docentes para que estos no terminen realizando actividades administrativas y que dediquen tiempo al desarrollo de esas funciones universitarias. Las fortalezas en los posgrados, encontramos entonces que en el factor 1, 5 fortalezas con un 11%, en estudiantes 5 fortalezas con un 11%, en profesores 7 fortalezas con 15%, en procesos académicos 9 con un 19%, en investigación 9 con 19%, en articulación con el entorno 3 con un 6%, en internacionalización 1 con un 2%, en bienestar 2 con un 4%, en graduados 1 con un 2% y en recursos físicos y financieros 5 con un 11%. Esas fortalezas enmarcadas en la estructura está dada sobre cómo la acreditación institucional multicampus genera un compromiso con la universidad y con el medio. Se cumple los objetivos de los programas y dan coherencia con la misión y visión de la universidad. Hay un impacto de los egresados en sus respectivos campos de acción y hay un aseguramiento de la calidad y mejora continua en los programas de posgrado. En la estructura encontramos lo que es la formación de investigadores en términos de su capacidad para comprender el entorno social y geopolítico. Establecemos el perfil de los profesores en idoneidad y responde a las necesidades de los programas. Genera una permanencia y desempeño de los estudiantes durante el posgrado. Hay una articulación de la investigación a los programas, los grupos de investigación y sus respectivas líneas, y el perfil o características de los estudiantes en el momento de su ingreso. En la infraestructura encontramos cómo la infraestructura es adecuada. La universidad cuenta con varias sedes y seccionales
y en este momento está en la construcción de 2 nuevos edificios, uno ubicado en la Carrera 13 con calle 54 y el otro ubicado en la calle 72 al pie del edificio Doctor Angélico. Encontramos lo que son los recursos físicos y financieros que garantizan una sostenibilidad y una perspectiva de desarrollo, y los recursos bibliográficos e informáticos y de comunicación son óptimos. Pero también encontramos unos aspectos por mejorar, en donde en el factor 1 hay un aspecto con un 4%, en el factor 2, 4 con un 14%, factor 3, 4 con un 14%, en el factor 4, un 2 con un 7%, en el factor 5, 5 con 18%, factor 6, 1 con un 4%, en el factor 7, 8 con un 29%, en bienestar no encontramos aspectos de mejora, fue bien evaluado, en graduados 1 con un 4% y en recursos físicos y financieros 2 con un 7%. Los ubicamos también en la estructura, entonces allí es importante tener en cuenta el aspecto de la internacionalización frente a la investigación, todo lo que corresponde a las políticas sobre profesores en cuanto a renovación, contratación, relevo generacional y formación continua, y el análisis e impacto del programa. En la estructura, la internacionalización del currículo y el bilingüismo. Encontramos también la internacionalización de estudiantes y profesores en todo lo que corresponde a la movilidad internacional. Es importante generar el fortalecimiento de las estrategias de permanencia y desempeño de los estudiantes y la producción científica de los graduados. En la infraestructura, la asignación salarial de los docentes, recursos bibliográficos e informáticos y ese adecuado apoyo administrativo a las actividades de docencia, investigación y extensión. Y por último, todo lo que corresponde al presupuesto de los programas. En cuanto a las conclusiones, pues establecemos básicamente que los aspectos positivos para los pregrados se centran en el factor misión, estudiantes e internacionalización, y para los programas, para los posgrados, perdón, las fortalezas convergen en investigación y generación de conocimiento. Ambos niveles de formación tienen en común fortalezas en profesores y procesos académicos. Por otra parte, existe un mayor número de fortalezas consignadas para programas de pregrado y estas suelen ser casi el doble que las consignadas en los informes de posgrados. Cabe resaltar que el más del 50% de los programas de pregrado llevan 2 o 3 procesos de acreditación para todos los programas que se encuentran en su primer proceso. Y se destaca como fortaleza en pregrados y posgrados la articulación que existe entre la misión institucional y los respectivos proyectos educativos de los programas. Ya para finalizar, las oportunidades para la mejora en pregrado se centran en el factor de procesos académicos con un 27%, comparado en el 7% que ocurre en los posgrados, y en lo que corresponde a las maestrías tienen una convergencia en el factor de internacionalización con un 29% respecto al 9% de los programas de pregrado. Ambos niveles de formación tienen en común aspectos de mejora en los factores de estudiantes, profesores e investigación. Existe diferencia entre las modalidades presencial y distancia. En la primera, los aspectos por mejorar tienden a centrarse en los factores de profesores y procesos académicos. En la segunda, en factores de investigación y visibilidad nacional e internacional. En cuanto a las fortalezas, tienden a converger en los mismos factores que es misión, estudiantes, profesores y procesos académicos. Y el análisis de las observaciones de pares develan la necesidad de fortalecer el desarrollo estructural de la investigación en cuanto a la categorización de grupos, producción académica, tiempo para la investigación e internacionalización,
todo lo que corresponde a la movilidad de docentes y estudiantes a nivel nacional e internacional, la competencia en segunda lengua, doble titulación, entre otros. Referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fonseca, por su intervención. Muy interesante este ejercicio de autoevaluación que permite saber el estado en el que se encuentran la superestructura, estructura e infraestructura de la Universidad Santo Tomás. Al no haber comentarios o preguntas por parte de nuestra audiencia, daríamos paso a la siguiente exposición, que sería por parte del profesor John Henry Castaño Valencia, docente de tiempo completo, magíster en gerencia de empresas sociales para la innovación social y el desarrollo local, magíster en educación, especialista en psicología educativa, especialista en gerencia de entidades de desarrollo social, especialista en pedagogía didáctica, docente adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales, programas de trabajo social y psicología de la Universidad Católica de Oriente, quien nos presentará su trabajo titulado La autoformación, una mirada contextual de aprendizajes por proyectos. Muchas gracias, profesor. Tiene el uso de la palabra. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Andrés, y un saludo muy especial a los profes que nos acompañan en la sala hoy, al profesor John Carrillo. Muchas gracias por su presentación. Al profesor César también, que se encuentra con nosotros, y al profesor Fabián, un saludo muy especial. Y bueno, y un saludo también para todos los que en estos momentos nos escuchan, nos estarán conectando en el enlace que hay de transmisión. Quisiera confirmar primero si están viendo la pantalla para poder proceder entonces con la presentación. Ok. Sí, señor, se está observando. Sí, señor, profe, sí, Sí, se está viendo. ok. Muy bien, muchas gracias. Sí, tal como lo mencionaba entonces Andrés, este es un elemento de reflexión que quiero presentar en esta tarde, hoy en este encuentro nacional internacional de apropiación del conocimiento e innovación social RIGES, un tema de reflexión que se ha venido desarrollando específicamente en la Facultad de Ciencias Sociales, particularmente con el programa de Psicología de la Universidad Católica de Oriente. Y es un tema que lo hemos querido titular La autoformación, una mirada contextual de aprendizajes por proyectos. Y la intención con esta reflexión es obviamente conversar un poco sobre estos aprendizajes que hemos tenido a lo largo de algunos años. Para eso quiero hacer un contexto un poco rápido en relación de dónde está ubicada la Universidad Católica de Oriente para entender, por supuesto, el porqué de la autoformación. Ustedes pueden visualizar en pantalla entonces simplemente unos mapas donde está representado Colombia en la esquina de Sudamérica y un poco más a la esquina de Colombia está el departamento de Antioquia. Y ya luego ustedes podrán visualizar allí en un rinconcito casi al sur de Antioquia un espacio azul que está luego ampliado una lupa y es el oriente antioqueño. Simplemente como para hacer un pequeño paréntesis, Antioquia tiene 125 municipios y el oriente antioqueño, que es una de las regiones del departamento, está conformada por 23 municipios. Y digamos esos 23 municipios, uno de ellos es el municipio de Río Negro, donde se aloja particularmente la sede de la Universidad Católica de Oriente. Dicho esto, además hay que decir que estos 23 municipios de esta subregión, que la llamamos el Oriente Antioqueño, es la zona de influencia de nuestra Universidad Católica de Oriente, con un promedio aproximado de 500.000 habitantes entre todos los 23 municipios. Entonces tenemos un espacio bastante robusto de recuperación de información, de trabajo de campo y por supuesto de mucho tema de análisis e investigación y de trabajo con comunidades en estos 23 municipios del oriente antioqueño. Siguiendo entonces con este contexto que les acabo de compartir, quiero decirles que la autoformación puede sonar al principio una palabra cómoda o fácil de deducir, pero la autoformación es una asignatura del programa de psicología particularmente y que está ubicada entre el primero y el quinto semestre de formación de psicólogos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Oriente. Y la denominación propiamente de la materia o de la asignatura es Seminario de Autoformación y Práctica Comunitaria.
Y allí tenemos dos pretendidos. El primero es qué pretendemos con la asignatura. Y la idea allí es que nuestros estudiantes, en este caso de psicología de la Universidad Católica de Oriente, se formen en el reconocimiento de las realidades, particularmente del territorio del Oriente antioqueño, el cual pues ahorita les compartía en pantalla un mapa para que se ubicaran un poco estratégicamente. Y que esas realidades del territorio que contribuyan a la comunidad con el tema de la asignatura, con esos conocimientos que llevan los estudiantes desde esos primeros semestres en esas prácticas comunitarias que hemos denominado en el seminario de autoformación de nuestra carrera de psicología. Pero también buscamos cosas y buscamos es que en la formación profesional que estamos haciendo con nuestros estudiantes de psicología, se lleve también de la mano la formación personal de ese individuo que se está formando y transformando como futuro psicólogo o psicóloga de nuestra universidad. Y que a la vez tenga una proyección hacia esa comunidad, bien sea en este caso el Oriente Antioqueño como territorio conexo o anexo, pero también en cualquier otra comunidad donde llegue a ejercer la profesión de la psicología. Es decir, que las personas que se benefician de las actividades que se promueven a través de los ejercicios de bienestar que desarrolla esta materia de seminario de autoformación y práctica comunitaria, así mismo como los estudiantes, se sensibilicen a partir de estas experiencias directas y de comprensión que tienen a través de estas realidades que se viven en estas prácticas o acompañamientos comunitarios que hacemos a través de la autoformación. En ese orden de ideas, entonces, la propuesta es compartirles a ustedes de dónde surge, cómo surge y en qué punto estamos actualmente con el tema de la autoformación y particularmente en la Universidad Católica de Oriente con el programa de psicología. Ustedes pueden ver allí una imagen donde hay unos hitos muy generales, porque obviamente toda universidad, tal como lo presentaba el profe John Carrillo ahora, hay unos hitos bastante importantes en nuestras universidades. Yo aquí simplemente voy a mostrar unos muy generales para hacer una ruta de camino de lo que es actualmente la asignatura de autoformación y de donde se deriva, que es el programa de psicología. El programa de psicología recibe su primer registro calificado por allá en el año de 1999 y dentro de nuestro plan de estudio en su momento existía una materia que aunque no se denominaba todavía como autoformación, sí se denominaba como esos procesos de acercamiento a comunidades y a realidades. Asimismo fue avanzando esas renovaciones de registro, esos planes de estudio y logrando esos procesos de autoevaluación que son casi obligatorios dentro de los procesos académicos que tenemos dentro de los programas universitarios. También se logra un hito para nuestro programa de psicología y es en el año 2013 recibir la primera acreditación en alta calidad del programa. Y de hecho el programa de psicología está entre los primeros programas acreditados en alta calidad de la universidad y aún conserva entonces ese estatus de alta calidad, que es el que ha permitido también que nuestra universidad tenga ese nivel de alta calidad institucional. Y ahí sería un referente también para mencionar que la autoformación sigue siendo parte en ese hito de la primera acreditación de alta calidad. Posteriormente, en el año 2018, la universidad, y en este caso el programa de psicología de la universidad, recibe también visita de pares, se recibe la resolución y la aprobación para una nueva acreditación de alta calidad y coincidencialmente al año siguiente, 2019, la Universidad Católica de Oriente recibe su acreditación institucional, lo cual también nos pone en un nivel de exigencia, de compromiso hacia la comunidad y en la formación de nuestros estudiantes. Hablando pues obviamente de la época actual, pues simplemente quiero mencionar que nuestra universidad se encuentra precisamente ya en proceso de autoevaluación, en miras de esa reacreditación de alta calidad institucional. Y asimismo, nuestro programa de psicología se encuentra en miras de autoevaluación, además de registro calificado, de evaluación para registro calificado, incluso renovación del plan de estudios y bueno, y otros menesteres que nos trae también todos estos procesos administrativos y académicos para poder lograr esa meta de continuar sosteniendo nuestro programa con la calidad que todos queremos y deseamos. Y por eso el proyecto para el año 2022 quizás, que está muy pronto a llegar, es precisamente tener nuestra tercera acreditación en alta calidad, la renovación del registro calificado y por supuesto pues la aceptación del nuevo plan de estudios que se ha venido planteando, de donde también allí la autoformación permanece como un elemento transversal de todo el proceso de formación de los estudiantes, particularmente entre el primero y el quinto semestre. Esta tercera imagen que ven ustedes en pantalla es un poco la ruta
de cómo está constituido el proceso formativo de los estudiantes, particularmente con la autoformación y la práctica comunitaria. Entonces quisiera compartir con ustedes un paso a paso y si ustedes ven allí el primer paso, el número 1, es el primer semestre cuando nuestros estudiantes llegan a la carrera el primer día de clase y transitan por nuestra universidad durante ese primer semestre de su carrera, no solamente con la materia o la asignatura de autoformación, sino con otras materias que también la universidad y el mismo programa les ofrece. Y la propuesta entonces con la materia de autoformación o la asignatura es lograr que los estudiantes realicen una primera aproximación a una realidad social y que esa aproximación a una realidad social se haga por grupos focalizados y que ellos se subdividan también en grupos pequeños para empezar a facilitar el trabajo en ellos del tema colaborativo. Esta primera aproximación no se hace de entrada el primer día de clase o al segundo día, sino que se hace un proceso continuo de formación durante las 16 semanas del semestre, pero solo cuando ya estamos llegando a la tercera parte del semestre, es ahí cuando ya los estudiantes, con unas bases teóricas, metodológicas previas, recibidas por parte de la materia, los profesores que acompañamos esta asignatura y de otras asignaturas que también se articulan con ella, es ahí cuando ya el estudiante o el grupo de estudiantes toma la decisión y miran cuál es la población o se han ido preparando para ir a observar esa población. Y esa población la hacen a través de una metodología que es la no participante, facilitando que el estudiante a la distancia observe ese fenómeno que se presenta en esa comunidad que han elegido previamente. Por supuesto, allí la preparación en esas primeras 3 partes del semestre se hace a través de todo el proceso formativo, teórico y metodológico que tiene las materias y básicamente se tiene en cuenta allí las bases teóricas de la psicología del desarrollo como un elemento contextual al momento de hacer la observación no participante. Y asimismo la asignatura de autoformación lo que hace es empezar a mostrarles bases de la psicología social como un elemento de desarrollo dentro de la misma asignatura. Y al mismo tiempo, aquí viene ya un proceso de formación en la construcción o en la formulación de proyectos sociales, pero se empieza a hacer un paso a paso con esa formulación de proyectos sociales. Seguido allí entonces con el número 2 pasaríamos al semestre 2, donde en el segundo semestre la asignatura de autoformación tiene unas coincidencias con el primer semestre, solo que digamos se aumenta un poco más el tono de la exigencia en el sentido de la oportunidad que tienen los estudiantes de acompañarse y al mismo tiempo de velar o mirar otras comunidades, y es allí cuando ya el estudiante logra tener 2 acercamientos, puede ser a la misma población que puede haber sido coincidente el semestre anterior o hay una nueva elección para este segundo semestre y hay 2 acercamientos. Y esos 2 acercamientos se hacen uno en un primer momento también con una observación no participante, como un reconocimiento del contexto y de ese territorio que ellos quieren observar, de esos 23 municipios que les mostraba en el mapa inicial, y habrá un segundo momento que será un poco ya al final del semestre, cuando ya ellos pueden hacer un acercamiento a esa comunidad haciendo una observación participante, supervisada y acompañada por el docente o por el líder de esa comunidad que en su momento esté allí. Y se sigue conservando todas las bases teóricas de formación que ellos han venido teniendo articulado con otras asignaturas y obviamente ya se empieza a formular más allá de las bases de la psicología social, el tema de la entrevista, bien sea estructurada o no estructurada, y se le realiza a los líderes o coordinadores de esos grupos de interés que ellos allí están desarrollando. Y pues seguimos en la formulación de la construcción y formulación de lo que podría ser un proyecto social para aplicarlo al menos en ese segundo momento de observación ya participante. Luego el número 3 corresponde en este caso al tercer semestre de formación de nuestros estudiantes en esta ruta de la autoformación y allí se conservan las bases teóricas de lo que es la psicología del desarrollo, dado que nuestro plan de estudio permite ver por fases cada etapa del desarrollo, ven las etapas generales en el sentido de la psicología general y luego van profundizando en cada etapa del desarrollo, infancia, adolescencia, luego adultez, luego adulto mayor y asimismo ya en este tercer semestre lo que se permite con los estudiantes es que tengan de nuevo una aproximación a esas comunidades, puede ser incluso las mismas comunidades que ya han venido desarrollando u observando desde el primero o segundo semestre o otras comunidades que quieran aproximarse. Y en esa tercera aproximación ya hay, digamos,
más momentos de observación, más momentos de acercamiento a estas comunidades, y a partir de allí ya se hace unas estrategias adicionales metodológicas que se sigue generando ya no solamente las bases de una formulación de un proyecto, sino que se formula entonces un plan de trabajo para acercarlos mucho más a lo que sería el proyecto social. Se genera obviamente el tema de la observación participante, se aplica y se enseñan unas técnicas de trabajo grupal que son luego las que ellos van a replicar y continuar en esas observaciones participantes, y al final del semestre se lograría con ellos un trabajo de socialización de sus aprendizajes y de esos logros que han tenido hasta el momento, incluso en esta ruta de autoformación. Y ya, para terminar con esta imagen, el cuarto y el quinto semestre se genera un proceso un poco más articulado, en el sentido de que ya en el cuarto y el quinto los estudiantes tienen un poco más la puerta abierta, si se puede decir, para que se acerquen a una comunidad con muchas más capacidades, porque ya han tenido bases teóricas de todas las anteriores asignaturas que han visto desde el primer semestre, sumado con autoformación. Y la propuesta es que ya no esperen, digamos, hasta la mitad o hasta el final del semestre para hacer esta observación participante, sino que se construya un plan de trabajo en las primeras semanas del semestre, y a partir de ahí empieza a ejecutarse ese plan de trabajo acompañado, supervisado por el docente orientador de esta materia. Pero hay una característica muy importante acá, y es que afortunadamente la universidad desde hace ya más de 20 años se ha venido dando la oportunidad de graduar psicólogos, y la gran mayoría de nuestros egresados están ubicados en distintas instituciones, organizaciones, fundaciones, empresas en el oriente antioqueño. Entonces ya ellos han vivido esta ruta de la autoformación. Cuando nuestros estudiantes llegan y hacen la gestión, la autogestión para el proceso de la autoformación, de alguna manera están llegando como a una casa que los conocen, porque el estudiante, o más bien el egresado nuestro, conoce esto y permite que se haga este acompañamiento, y a la vez los acompaña y los orienta para que se sigan formando en este proceso que la autoformación, digamos, provoca o promueve en este ejercicio. Sin embargo, para esto, pues hay unos caminos que se generan también en ese proyecto de crecimiento de los estudiantes, porque no solamente la formulación de un proyecto social a través de la ruta que les acabo de presentar, sino también que la autoformación se hace con una mirada contextual a los aprendizajes por proyectos personales, proyectos individuales, proyectos familiares, pero a la vez proyectos sociales. Y se toman en cuenta 3 áreas que ustedes visualizan allí: lo individual, lo grupal y lo social. Y se surgen preguntas a partir de cada una de estas. En lo individual, ¿qué observar o qué observarse entre el mismo estudiante? Lo grupal es dónde observar o dónde observarse, porque se lleva a que el estudiante haga esa reflexión en sí mismo. Y en lo social, cómo observar o cómo observarse él mismo en ese proceso de lo social. Y para eso, con estas preguntas y con estos ámbitos de lo individual, lo grupal y lo social, se permite llevar a estos tipos de reflexiones o acciones. Entonces, en lo individual, con esa pregunta de qué observar o qué observarse, el estudiante se conoce y se reconoce como un ser en el mundo, y esto se hace durante el ciclo de los 5 semestres, donde se provocan constantemente talleres reflexivos propuestos por el docente de la clase para que el estudiante siga reconociendo ese rol profesional que va adquiriendo a medida que va avanzando en su formación como psicólogo. Además, el estudiante se describe y escribe cada vivencia que tiene en su clase de la formación de la autoformación a través de un elemento que hemos llamado la bitácora, o como un diario de trabajo, donde él escribe en un cuaderno, una libreta, sus vivencias que han tenido, bien sea en el campo o en esa construcción individual que tiene. En lo grupal, con esa pregunta de dónde observar o dónde observarse, entonces el estudiante se reconoce ante el otro para entender cómo funciona él ante la relación con otra persona. Y eso se hace a través de procesos de construcción de habilidades como el trabajo colaborativo, el reconocimiento, el respeto ante las diferencias con el otro, entre otros elementos que se trabajan allí. Y asimismo se genera constante discusión y análisis grupal, porque finalmente la idea es que él aprenda a trabajar en equipo, aprenda a trabajar colaborativamente, sepa cómo se trabaja en relación con el otro y se identifique él como una persona que hace parte con ese otro, lo cual lo lleva a conocer y a reconocer sus gustos o sus apasionamientos individuales, y también esos gustos hacia el trabajo con la comunidad. Y ese tercer elemento, que es lo social, con la pregunta cómo observar o cómo observarse, entonces ya el estudiante lo que provocamos es que trabaje con y para el otro,
Entonces así se proporciona elementos para que ellos hagan una construcción y una ejecución, como lo mencionaba en la anterior diapositiva, un proyecto social, bien sea un proyecto comunitario, el cual se desplegará en lo posible, obviamente en la población elegida que ellos tienen en su momento para cada semestre. Y digamos que se sigue manteniendo durante este elemento de lo social también la bitácora que nos permite seguir reflexionando sobre la pregunta de cómo observarse, las otras dos preguntas permanentes, qué observarse y dónde observarse. Asimismo, entonces, lleva a que la asignatura de autoformación y práctica comunitaria tenga estos 4 elementos básicos de trabajo, que es desde lo teórico, desde lo metodológico, desde lo pedagógico y obviamente desde lo práctico. Y esperamos que de lo teórico los estudiantes, con esa articulación que tienen con las otras asignaturas que van desarrollando semestre a semestre, sumada con la asignatura de autoformación, pues vayan comprendiendo un poco el tema del desarrollo humano, un poco el tema del desarrollo social y obviamente a partir de ese tema de la psicología del desarrollo. Asimismo el tema de la psicología social y un elemento adicional que es la psicología social comunitaria y que esto se permita, como lo mencionaba, con articulación de otras asignaturas. En lo metodológico, la observación directa o indirecta que se provoca cuando el estudiante se observa a sí mismo, pero también cuando sale a hacer la observación a las comunidades, por supuesto la formulación de esos proyectos sociales que salen a partir de esos planes de trabajo o de acción que ellos formulan en equipo y la aplicación de esos procesos en los contextos comunitarios. En lo pedagógico, la idea es que todo este proceso sea acompañado de unos principios, obviamente, de los principios de la psicología en sí misma, pero en este caso de la psicología social y la psicología social comunitaria. Y tomando en cuenta también que el trabajo interdisciplinario hace parte de los elementos de crecimiento y de competencias de nosotros los profesionales, entonces tenemos estos principios de la sociología y del trabajo social para comprender ellos cómo lo hacen y nosotros poder aplicar también esas experiencias desde el trabajo social y la sociología con trabajos con grupos y comunidades. Y lo práctico en relación al tema de la formulación, ejecución y la evaluación de esos proyectos que ellos van elaborando semestre a semestre, el tema de la autogestión de recursos, y este es un punto importante porque la propuesta es que el estudiante o el subgrupo de estudiantes gestionen la propia comunidad, soliciten las propias autorizaciones, hagan las mismas gestiones administrativas de cartas, etcétera, de manera que ellos tengan esa vivencia también de la consecución en el futuro de una práctica profesional, si se puede decir así. Y por último, una socialización de esos resultados y aprendizajes que luego se hace a nivel comunitario, allá mismo en la comunidad donde hicieron este trabajo, pero luego hacen esa devolución también con el grupo de estudiantes de psicología de la universidad. Unas reflexiones para terminar esta ponencia es decir que el contacto directo con la realidad social ha llevado a nuestros estudiantes y al grupo que se genera con ese grupo de estudiantes a la reflexión permanente sobre el ser en el mundo, cómo se ubican ellos como futuros profesionales, pero a ver ellos como personas en ese espacio, en ese tiempo, como personas. Y eso los toca en la naturaleza humana que ellos tienen y en la naturaleza humana de la que ellos van a vivir en esas comunidades, y eso genera conmoción o conmueve al estudiante en esas realidades que contactan y tocan. Por lo cual, eso los hace ubicar en uno de los proyectos principales, y es obviamente lo individual. Por eso el tema de la reflexión de esta ponencia es frente al tema de los proyectos desde la autoformación. Y motivando al estudiante, obviamente, a que esto lo lleve a empezar, continuar o no suspender los procesos psicológicos o el proceso terapéutico como proceso formativo para ser psicólogo al final. Y eso conserva, obviamente, el tema de la bitácora como un elemento fundamental dentro de este tema de análisis. Una segunda reflexión es que desde la autoformación, desde el primer semestre hasta la autoformación del quinto semestre, se motiva a los estudiantes a que hagan una generación de desarrollo de habilidades que serán muy importantes como fortalezas cuando sean egresados, y es el trabajo en grupo, el trabajo colaborativo, los hábitos de estudio, en esos elementos de estudio que ellos tienen durante la carrera, la sensibilidad ante las emociones, el reconocimiento de su cuerpo, qué siente su cuerpo cuando están tristes, qué siente su cuerpo cuando están alegres, qué siente un cuerpo cuando una familia, una persona, alguien los abraza, llora, alguien que está cerca a ellos haciendo ese trabajo con la comunidad. La motivación, el proceso psicológico, el reconocimiento, el respeto ante las diferencias con el otro y el fortalecimiento de esos lazos familiares y sociales, entre muchos otros elementos que pueden ser útiles para este proceso de formación. En el despliegue, tanto teórico como metodológico, pedagógico y práctico de las autoformaciones, se tiene un común denominador. Y ese común denominador, por supuesto, es la observación
de los fenómenos sociales. Y con ello se busca al menos dos cosas, y es qué produce esos fenómenos sociales, qué es lo que lo produce y cuáles son esos componentes psicológicos que aparecen en esos fenómenos sociales, y son preguntas que ellos se llevan a campo para responderlas luego en ese proceso de análisis en la clase. En cada renovación que tenemos de nuestro plan de estudios del programa de psicología, se ha conservado y obviamente ha ido avanzando y ha ido madurando cada vez más este seminario de autoformación y práctica comunitaria como el medio y la manera de incentivar y motivar a los estudiantes a sus propuestas de observación directa e indirecta y acercarse a las comunidades y a esas poblaciones de interés que ellos en su momento han querido elegir. Y eso genera entusiasmo en los estudiantes en la gran mayoría. Y la última es que a partir de los aprendizajes de esta asignatura de autoformación en nuestra carrera de psicología de la Universidad Católica de Oriente, se extiende también esta experiencia hacia otra carrera más de nuestra facultad, que es una carrera recientemente creada hace un poco más de 3 años, y es la carrera de trabajo social. Y allí se extiende esta experiencia de autoformación a trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales, y allí se ha nombrado, la hemos nombrado con una estructura semejante a la que he mencionado de autoformación, pero denominándola como acercamiento a la realidad. Pero se conserva la estructura tal como se las compartí ahora, para que los estudiantes de trabajo social también tengan esa oportunidad de conocer y vivir estas experiencias. Este es un poco mi compartir en relación a estas reflexiones de lo que para esta tarde he tenido para ustedes. Muchas gracias por su atención. Bueno, profesor Valencia, muchas gracias por su intervención. Es sumamente interesante saber que el programa de psicología de la Universidad Católica de Oriente ofrezca este tipo de formación desde el comienzo de la carrera. Pues siento que promueve una propuesta que rompe con el paradigma habitual de que la formación del estudiante se encuentra dentro de los salones y solamente en la teoría. Pues con este enfoque la formación del estudiante valora, además de la formación teórica, eh, el conocimiento que se encuentra fuera del aula y que se complementa con una práctica constante. Muy, muy interesante, de verdad. Muchas gracias, Eh, Andrés. no sé si alguno de los profesores tenga algún comentario. En el momento no tenemos preguntas. Eh, de no haber ninguna, entonces le cedo el uso de la palabra a nuestros siguientes expositores. Ellos son Luz Dari Naranjo Colorado y el profesor César Hernández, ambos investigadores del Centro de Investigación y Formación Avanzada de la Cooperativa del Magisterio CODEM, quienes nos hablarán sobre la educación superior y la formación de docentes, aproximación a un análisis sobre su impacto. Muchas gracias, profesores, y tienen el uso de la palabra. Muchas gracias a ti por la apertura y a todos por la invitación. Estamos muy, muy encantados de formar parte de este grupo con los docentes que están hoy acompañándonos en esta intención de mostrarles lo que implica para nosotros, en cierto sentido, el análisis de la educación, pero sobre todo la formación avanzada en Bogotá. En ese sentido, les presentamos hoy, este es un resumen, digamos así, de una abstracción que hacemos de un artículo mayor que logramos desarrollar, la doctora Luz Dari Naranjo, quien está hoy ausente por un tema médico, pero quien ha querido también compartir con ustedes su documento y la producción que hemos podido desarrollar dentro del contexto del CIAD, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de COEMA, la Cooperativa del Magisterio, donde hemos tenido la posibilidad de articular conocimientos que nos han permitido desarrollar documentos como el que presentamos formalmente. En ese sentido, lo hemos titulado La educación superior y la formación de docentes, una aproximación a un análisis sobre su impacto. Y este artículo, digamos, tiene un contexto, ¿no?, que cruza dos cosas importantes para nosotros. Uno, la realidad de los contextos sociales, poblacionales y humanos que viven diversos territorios donde se practica la educación, donde se hace educación, y articulado un poco en ese análisis con las normatividades y la ley de educación que nos ha permitido generar una serie de reflexiones, sobre todo en cuanto a qué impacto genera
las políticas y la formación avanzada en Bogotá, en esos territorios y en esas personas donde se articulan precisamente las visiones del Estado en relación con la educación y las visiones de la comunidad acerca de sus necesidades. Desde este contexto, nos hemos propuesto para este artículo, para este segmento del artículo, algunos propósitos, entre ellos plantear algunos alcances y avances de las normas que sustentan la formación superior, ¿sí? Sus posibles impactos para generar nuevas reflexiones. Para nosotros como investigadores en el CIDAC, la posibilidad de ir construyendo objeto de investigación es fundamental, y en ese sentido ustedes van a escuchar en esta presentación más que certezas, reflexiones y preguntas que surjan del análisis de algunos datos que podemos ofrecer, y esa información estadística que nos permita de pronto ir entendiendo, ir analizando en profundidad el impacto de la formación avanzada en Bogotá. En ese sentido, vamos a referirnos a algunos datos sobre las propuestas de maestría y los tipos de maestría que se ofrecen en el sector de la formación avanzada, específicamente en las maestrías, y con ello generar las reflexiones que les propongo hagamos hoy. ¿Qué intención? En este momento tenemos dos intenciones para esta presentación. Una, que tiene que ver con el plantear algunas normas que sustentan la formación superior y cómo nos permite eso empezar a revisar esos impactos en contexto para generar nuevas reflexiones. En ese sentido, digamos así, echamos mano del artículo primero de la Ley 30 del 92, que define la educación como un proceso, la educación superior como un proceso formativo posterior a la educación media o secundaria, que busca el desarrollo de sus estudiantes, la formación académica y profesional de manera integral. ¿Qué nos deja ver esta ley? Que el establecimiento evidentemente tiene una forma, una visión de ver la educación, una forma y una visión de ver el impacto que debe producir la educación en el sector, y una forma de ver la formación avanzada y la educación superior. La reflexión que surge de entrada es cómo colocan las organizaciones, cómo colocan los estamentos del Estado y cómo colocan las instituciones educativas esa formación en las personas, y de qué manera esa formación genera un impacto real o no en su vida o en su territorio o en el ambiente donde se desarrollan. Es posible pensar que esas personas que se están formando desde una forma de ver la educación que establece el establecimiento, que define el establecimiento, tienen el mismo lenguaje de formación al que invita las instituciones que los educan, o es un lenguaje diferente. Son primeras reflexiones que surgen de cómo empezar a analizar el impacto de la educación, de la formación avanzada en diferentes territorios. Ahora, desde el carácter académico, ¿sí? Se definen las instituciones de educación superior, ¿sí? Como la posibilidad de tener formación en pregrado y posgrado, programas técnicos profesionales, programas tecnológicos, y a las universidades e instituciones educativas que pueden formar programas en maestría y doctorados. Esta ley, que también surge en el 92, la ley 115 y la ley 115 del 94, pues invitan como a que las organizaciones y las instituciones del sector educativo que brindan formación superior tengan un orden lógico de sus acciones, ¿no? Que se organicen y que en su organización establezcan los lineamientos y las formas de brindar esa formación integral y esa educación en diferentes contextos y en personas, por supuesto. En ese sentido, pues, digamos que ese orden y esa intención que establece el establecimiento, que definen las formas de acción de las instituciones educativas y las universidades, pues busca que se identifiquen, ¿no? Que se logren establecer o trazar esas distinciones que tiene una institución universitaria, una universidad, etcétera, con otros contextos y otras universidades del sector, y pues evidentemente eso genera algo de identidad. Esta identidad puede ser generada a partir de al menos tres aspectos, ¿no? Evidentemente pueden haber muchos más. Uno, el tipo de formación y el carácter de formación que establece la institución. Dos, el marco, es decir, la forma y el significado que le da a sus procesos educativos. Y tres, el impacto. De alguna manera, estas tres variables permiten identificar la institución o darle identidad a las prácticas y obviamente a la institución como tal.
Nosotros del ICIAD nos interesa mirar varias cosas, no solamente las formas en que la institución se organiza para brindar esa formación integral, esa educación y ese impacto, sino de qué manera, en qué territorios y cómo impacta en esos territorios educativos. Aquí nosotros incluimos una categoría que hemos venido explorando más o menos desde el 2018, que es la categoría de territorio educativo. En este sentido quiero hacer como una especie de paréntesis para dar cuenta de esta categoría, pero evidentemente tiene interés en nosotros porque nos permite nuevas reflexiones sobre el impacto de la educación en tanto no un territorio geográfico, sino un territorio educativo, es decir, hasta dónde las prácticas formales o informales y lo que acontece en un espacio de formación genera y define un territorio educativo. En ese sentido, para nosotros el territorio educativo es un territorio de realización personal. Lo pueden leer en relación con los sujetos, quienes les dan sentido a los vínculos, al conocimiento, al aprendizaje y en general a todo lo que acontece. Cuando nosotros mencionamos la palabra acontece, para nosotros es fundamental porque nos permite de alguna manera chequear algunas cosas que no son visibles, es decir, esos lazos invisibles que se tejen en los territorios educativos, que no se estudian, que a veces no se observan, pero que son pertinentes dentro del proceso de formación y de aprendizaje. Esas interacciones que se dan a partir de conocimientos, esas interacciones que surgen al establecer nuevos propósitos de formación o nuevas formas de definir y hacer nuestra acción educativa y cumplir con el acto pedagógico, por supuesto, y que nos permiten de alguna manera en esos territorios tomar decisiones de vida y de ciudadanía que aportan o no a la transformación social. Como les digo, esta categoría la hemos venido explorando y la hemos venido maximizando en el sentido que nos permite nuevas reflexiones, no solo sobre aquellos aspectos que se presentan de manera formal en los contextos de formación y en los contextos donde se implementa la formación avanzada, sino aquellas cosas que suceden de manera informal y que a veces desconocemos. Pasando a otra ley, pero que tiene que ver con lo mismo, con los procesos de formación, la ley 115 del 94 define las acciones o el quehacer mismo del profesional en tres procesos. Uno, que aporta a la formación, a los procesos de formación, por supuesto, a los procesos de enseñanza, dos, y a los procesos de aprendizaje. En ese sentido, se relaciona todo este proceso o todo ese rol o esa función que es definida a los profesionales que desarrollan formación avanzada en diferentes instituciones, en su quehacer, y lo que hace la ley es mirar cómo se relaciona, ¿sí?, con las expectativas, necesidades y la realidad que viven las comunidades, las familias en el contexto del país. Y como les decía, esto responde a un acto educativo que es propio de la pedagogía y de la educación integral. Si bien es cierto, es un aspecto importante, ¿sí? Digamos que nosotros en el análisis que hemos hecho sobre territorios educativos, impacto y un poco los estudios que hay alrededor de cómo promover la transformación, hemos visto que la mayoría de los estudios se centran evidentemente en la calidad de la educación, pero también en pedagogías y didácticas, pero se ha olvidado un poco del tema de las interacciones, de cómo se organizan las instituciones educativas para generar procesos de formación que generen precisamente transformación a partir de innovaciones sociales, etcétera. Y pues es una preocupación que es latente porque se estudia la pedagogía y la didáctica, pero no se estudian otros medios y otras formas en que se genera también formación y transformación. Y como les decía, la anterior definición, pues evidentemente da cuenta de un acto educativo y pues surgen preguntas, ¿no? ¿Qué se espera generar? Pues evidentemente un impacto social a partir de ese acto educativo. Pero ¿cómo lo están viendo algunas organizaciones e instituciones de educación superior en temas de seguimiento de las acciones o de, digamos, del perfil de egresados de las diferentes instituciones que forman en maestrías? Normalmente lo miden a partir de observatorios de empleabilidad, de oficina de egresados y otros medios estadísticos formales de información, pero que lo que hacen es básicamente ubicar en términos de, digamos, de posicionamiento profesional, ¿cierto? A partir de categorías de empleabilidad, etcétera, pero se quedan cortos en el análisis del impacto y de la transformación que genera.
tal vez porque se busca estudiar un poco más el cómo se desarrolla la actividad profesional en un determinado ambiente laboral, pero no cómo se desarrolla la actividad profesional en un determinado ambiente de formación, que es diferente. Es decir, podría sonar un poco descontextuado los tipos de análisis. Hay muchas aproximaciones de instituciones y universidades que logran, digamos, desentrañar un poco lo que implica la innovación y la transformación a partir de la formación que generan, pero digamos que no es un énfasis y no es tal vez no sea una necesidad de algunas instituciones educativas. Lo dejamos como una reflexión. También tenemos otra intención y es en esta propuesta que les hacemos hoy, en esta reflexión que queremos generar, y es ofrecer alguna información estadística muy básica sobre cifras de docentes y contextos y cargos y en los contextos donde están ubicados, sobre todo teniendo en cuenta que la formación en temas de avanzada, en temas de educación, normalmente está limitada, se tiene como creencia que está limitada a algunas instituciones y universidades del orden estatal, pero también son fuente de formación de instituciones privadas. Entonces, es un poco ese chequeo que queremos que ustedes vean. Digamos que el 80% de la formación de maestrías en educación se encuentra en instituciones privadas y el 20% en instituciones públicas estatales. La Universidad Pedagógica Nacional tiene 8 maestrías, tal vez es la universidad que más maestrías tiene. La Universidad Francisco José de Calga tiene 6 programas de maestría. Si suman, evidentemente, y nos damos cuenta que son las 2 universidades que más programas de maestría en educación ofrecen. La Universidad Manuto de Dios tiene 4 programas y la Universidad Pedagógica, en ese sentido, la Universidad Francisco José de Caldas, son instituciones oficiales que se constituyen en las universidades que más programas de formación de posgrado en maestrías tiene en educación. Asimismo, hicimos un análisis pequeño y estadístico de qué tipo de formación tienen en cuanto a la modalidad. Entonces, digamos que hay presencial, mixta y virtual. Evidentemente, la mayoría se desarrollan de manera presencial. Inclusive las contingencias, esto es para esta estadística hasta el año 2020. Suponemos que las condiciones de pandemia pues han hecho algunos cambios, algunas transformaciones en la forma, digamos, de impartir la formación en cuanto a mediaciones y otras herramientas. Y pues es posible que haya habido unos cambios. Es una información que vale la pena actualizar porque es pertinente y es contextuada a una realidad que vivimos. Pero al final podemos ver que la mayoría del ejercicio de la aplicación de las maestrías en los contextos institucionales de universidades es presencial. Y pues hay modalidades de fin de semana concentrado donde la formación y los procesos de aprendizaje se dan y el acto educativo se dan con una intensidad horaria amplia, pero pues corresponde más a un poco a necesidades que tienen que ver de orden laboral de personas y también de las nuevas realidades que van surgiendo con esto de la pandemia, por supuesto. De manera paralela mirábamos cómo y de qué manera se organizan estas instituciones para brindar esa formación. Hemos notado que la posibilidad de acceso a becas a formación avanzada, maestrías y doctorados es escasa. Es una variable que para el contexto social se constituye en un impasse, podríamos decir que casi en una problemática. El acceso a la formación avanzada, evidentemente es una realidad que vale la pena explorar y cuáles son las variables o aquello que está afectando el que la promoción de la educación avanzada y la formación avanzada esté limitada por el otorgamiento de becas y otras formas de acceso a la educación, a esta educación. Evidentemente hay un énfasis en la forma o en el énfasis que tienen las instituciones y las universidades que brindan maestrías en educación.
Evidentemente el énfasis en prácticas y conocimientos relacionados con la educación, pero también hay tecnologías de la información y comunicación un énfasis actual. Evidentemente tendrá que ver con los cambios y las transformaciones que ha generado el siglo XXI en cuanto a la informática y los sistemas operativos y la actualización que eso implica en la educación. Es un tema que vale la pena explorar porque a veces se entienden las tecnologías como una mediación y resulta siendo que la posibilidad de utilización no como instrumento, sino como una forma de entender la educación es vital y vale la pena explorarlo. Los tipos de maestría que se ofrecen se dividen en 4 sectores fundamentales. Maestrías que tienen que ver con una relación interdisciplinaria, las maestrías en humanidades y ciencias sociales, las maestrías en ciencias naturales, matemáticas y estadísticas y en gestión educativa. Muchas de ellas corresponden a humanidades y ciencias sociales y interdisciplinaria. Posiblemente tenga que ver con el hecho de que la educación implica un intangible, es decir, enseñamos y a veces no sabemos hasta dónde llega lo que enseñamos y la formación que ofrecemos. Sin embargo, sí es claro que también hay muchísimo interés en temas de profundización y maestrías en ciencias naturales y matemáticas, lo cual deja ver una intención de formación más allá de lo humano y con características de ciencia que permiten, digamos, mirar también el impacto si uno se empieza a chequear en qué segmento, en qué forma llegan las prácticas de los maestros que han tenido formación avanzada desde su profundización en la maestría a los territorios educativos. Tenemos algunas conclusiones, voy a tratar de ser breve, allí las pueden visualizar. Los cambios que se han dado en este comienzo del siglo han definido espacios de formación que invitan a la transformación, al análisis de la problemática de la educación y al análisis de los contextos locales, regionales y nacionales. Se hace necesario entonces mirar el impacto en esos territorios educativos y cómo se conforman. Se hace claro que para el CIEAC es muy, muy valioso poder reconocer las prácticas que ejercen los maestros que han formado parte de esta formación avanzada, pero también desde la perspectiva de aquellos que reciben esa formación. Uno podría pensar, por ejemplo, cómo el establecimiento define las prácticas, digamos, define el énfasis en educación y cómo podría ser la formación a partir de lineamientos, cómo es asumido por el maestro, cómo es asumido por la institución, cómo es asumido por los estudiantes, ¿sí? O no hacer el recorrido y mirar cómo están diseñadas los lineamientos y qué tanto los estudiantes en su vida, en su realidad, ligan ese conocimiento o no, o si realmente llega a ellos tal como está planteado por el establecimiento. Es decir, hay muchas formas de empezar a revisar y reflexionar sobre el impacto de la educación y la formación avanzada, al menos en el contexto de Bogotá. Hay tendencias, evidentemente, se han incrementado las maestrías en el campo de la educación, eso suena muy interesante. Los énfasis son multitransdisciplinarios y disciplinarios. También se centran mucho en conocimientos específicos, pero también se ha empezado a ahondar en la relación entre lo que tiene que ver, digamos, la ciencia con la construcción de objetos de investigación, la identificación de los sujetos que investigan, pero también los sujetos que forman parte de la investigación y cómo se relacionan entre ellos. Esto permite, y eso es parte del marco con el que operamos de investigación en el CIEAC, en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados de COEMA, y que nos interesa ahondar como marco de investigación, por supuesto. Se describieron, digamos, en el documento reflexivo que desarrollamos, 4 aspectos y 4 categorías analíticas que vale la pena reforzar en cuanto a los procesos de maestría y de formación en maestría y formación avanzada, por supuesto. Las maestrías como escenarios de formación, con una experiencia en investigación, campo de educación en los ámbitos de educación inicial básica y algunos en educación superior. Las maestrías como espacios de formación y construcción interdisciplinaria, reflexiva, ética, estética, pragmática, es decir, que sirva pedagógicamente y que les sea útil a las personas.
Maestrías con escenarios y espacios propicios para la innovación, la intervención en las formas y la transformación del espacio escolar y educativo, y maestrías como escenarios de perfeccionamiento, profundización y fortalecimiento epistemológico en el campo de la educación. Digamos que estos son los 4 aspectos que se identifican en los que hacen énfasis las maestrías actualmente en Bogotá y que forman parte de las maestrías en educación, por supuesto. Para el CIDAC también es importante tomar postura en cuanto a lo que visualizamos y cómo entendemos los escenarios de las maestrías. Las maestrías para nosotros son escenarios para la reflexión educativa y pedagógica, para la innovación como una forma de intervenir y transformar el espacio escolar, como espacios donde se comienza a resolver varios retos como la articulación entre los distintos niveles educativos, básica, media, secundaria y superior, correlacionándolas entre las necesidades y propuestas de mejoramiento, fortaleciendo el trabajo interdisciplinario desde las fuentes académicas, desde la comunidad académica y potenciando el empoderamiento del conocimiento para la consolidación de una política desde el pensamiento y la acción. Digamos que ese es uno de los principios donde nos paramos también para poder revisar hasta dónde podemos hacer un análisis de la educación y de la formación avanzada en maestrías relacionadas con la educación. Con esto termino mi intervención, no sin antes agradecerles a ustedes su atención y gracias por la invitación, por supuesto. Muy amables. Muchas gracias, profesor César Hernández, por su intervención. Tenemos una pregunta de la audiencia. La señora Soraya Suárez Rojas pregunta: ¿por qué los perfiles profesionales con que son formados los estudiantes es diferente a lo que necesita el mercado laboral? Bueno, es una pregunta bien amplia, porque digamos que nos lleva a mirar un poco el concepto de cuál es la intención de la educación, ¿no? Y qué tanto esa intención se refleja en la acción educativa, pero también se refleja en el impacto que generan los estudiantes. Por un lado, y por otro lado, porque la educación digamos, es fuente de controversia, pero también es fuente y se constituye en escenario de reflexión. Podríamos decir que difícilmente podemos medir hasta qué punto lo que se plantea como formación llega a ser precisamente tener un efecto igual con el que se plantea al que se desarrollan las personas que estamos educando. Entonces, contestar esa pregunta es muy amplio, pero podríamos decir que de manera general el sentido de la educación es el que define, y la intención de la educación es el que define un poco sus prácticas, y la práctica también define un poco el efecto que tiene en cuanto al impacto de la educación. De manera básica te respondo de esa manera porque, pues, digamos que implica también mirar otras múltiples variables del contexto social, de la realidad que viven las personas, los maestros, etcétera, que afectan el acto educativo y, por supuesto, su impacto. Muchas gracias, profe. No hay más preguntas por el momento. Muy interesante la invitación que nos hacen desde el Centro de Investigación de CODEMA a reflexionar a quienes hemos elegido la docencia, a conocer las normas que rigen los procesos de formación, y también fundamental conocer las oportunidades de formación que existen y el impacto que éstas generan. Muy interesante, profe. Bueno, continuamos. Ya esta es nuestra última intervención y le cedo el uso de la palabra al profesor Fabián Andrés Llano, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la misma universidad y doctor en Ciencias Humanas del Patrimonio y la Cultura de la Universidad de Girona, España. En la actualidad es investigador adscrito del Instituto Catalán de Patrimonio Cultural, ICRPC, y se desempeña como docente investigador de la Universidad Universitaria Uniagustiniana, Bogotá, Colombia, quien nos compartirá su trabajo titulado
formación avanzada de la apropiación social del territorio a la innovación social. Muchas gracias, profesor, y tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Andrés, y a mis compañeros que me antecedieron por tan importantes aportes, digamos, a la mesa de educaciones. Yo voy a permitirme de una vez compartir pantalla. Andrés me dice, por favor, si ya está viendo la pantalla. Vamos a ver. Sí, señor, profe, ya la vemos. La pones en presentación. Listo. Sí, muy bien. Bueno, listo. Entonces la pregunta, bueno, esta, digamos, presentación está también, digamos, construida por Daniel Beltrán Amado, que pues la mayoría de ustedes lo conocen. Por eso, en ciertas ocasiones, vamos a tratar, digamos, conceptos que César ya ha venido mencionando, pero yo lo voy a hacer de una manera muy enunciativa porque pues ya César los explicó bien. Entonces, la idea es como darle continuidad un poco a lo que venía hablando César, sobre todo en un elemento, digamos, en una dirección importante que es dónde se sitúa la formación avanzada. Lo que nosotros planteamos en este trabajo es que se sitúa, o por lo menos requiere pensarse en esos dos campos, ¿no? En la apropiación social, no tanto del conocimiento, sino del territorio, y dentro de los procesos de innovación social. Me parece importante iniciar la reflexión un poco, aunque parezcan unos textos muy pesados, sí invitan a una pregunta muy importante. Y la pregunta es, ¿para qué doctorados y maestrías? ¿Qué pasa con las técnicas y tecnologías? En nuestro caso, es importante mencionar que pues, nos interesa más el para qué se estudia un doctorado en Colombia, ¿sí? Y por qué es importante estudiar un doctorado, una maestría en Colombia. Por ahí me he encontrado, por ejemplo, algunos blogs. Hay uno que me gustaría que, si tienen la oportunidad de verlo, me parecería fantástico, que se llama ¿Por qué no es buena idea estudiar una maestría y mejor viajar? Es decir, es una perspectiva un tanto provocadora, decir, ¿será que vale la pena estudiar una maestría o un doctorado? ¿Por qué invertirle tanto tiempo a eso? ¿Será que sí puedo recuperar la inversión? ¿Será que realmente sí puedo tener mejores ingresos o mejores condiciones laborales si estudio una maestría o un doctorado? ¿Por qué no mejor viajar por el mundo? Y ahí, digamos, estos bloggers de viajes donde aparecen todas las experiencias de estos viajeros, pues resulta muy atractiva en vez de estar, digamos, dentro de una institución a veces, como se dice, quemándose las pestañas para no poder tener, si se quiere verlo así, oportunidades laborales. Es decir, la anterior pregunta que le hacían a César es, ¿qué pasa, digamos, con el mercado laboral? Y uno diría a través de Bauman que hay una sobreoferta educativa, ¿cierto? Y que ya no es como los años 60, que la oferta educativa correspondía con el mercado laboral. Ahora no. Ahora lo que hay es una sobreproducción de títulos, sobreproducción de programas, y la pregunta es por la pertinencia de esos programas. Entonces, por ejemplo, en este artículo que ustedes lo pueden encontrar en el Observatorio Laboral, hay unos datos interesantes que tienen que ver con este tema de por qué es importante un doctorado y una maestría, por qué es importante la formación avanzada y por qué, digamos, es importante la formación técnica y tecnológica, como en otros países. Por ejemplo, si uno ve el caso de Alemania, uno ve que la formación técnica y tecnológica es muy fuerte y uno puede ver también que no hay tanto hueco, por ejemplo, en desempleo. O sea, hay mucha empleabilidad y bueno, también hay unos
unos trabajadores bien calificados que pueden ser bien distribuidos, pero parece ser que la educación requiere de mayores procesos educativos y científicos y de mayores procesos investigativos para lograr, digamos, ser una sociedad avanzada. Entonces, me parece importante, digamos, esta mención. Y la más importante aún es la pregunta que deja este artículo, y es precisamente por qué el aparato productivo, el Estado, las instituciones educativas, etcétera, no demandan el conocimiento científico y tecnológico para hacer de la innovación el eje de la competitividad territorial, social y empresarial. Eso es una pregunta bien, digamos, si se quiere, bien complicada de responder en un país como Colombia, porque, porque realmente, digamos, la empleabilidad de los doctores está en el campo académico, es decir, en las universidades. ¿Y qué pasa, digamos, con los doctores que se están formando? Uno puede decir que si bien hemos estado avanzando en cifras de formación de doctores, en el 2001 teníamos 30.000 doctores, ¿cierto? Ya perdón, no teníamos 3.000 doctores. Esto es un dato del 2017, ¿no? Aquí me excuso por el dato. Tenemos 16 doctores, digamos, por cada millón de habitantes, mientras que en Estados Unidos se tienen 200 doctores por cada millón de habitantes. Es decir, nosotros apenas alcanzamos los 3.000, en el 2017 yo creo que esa cifra ha aumentado un poco más, 3.000 doctores formados, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos ya tienen 68.000 doctores, o Alemania 28.000, Reino Unido 25.000 y así sucesivamente. Entonces, estas sociedades invierten mucho en el tema de conocimiento y por tanto, digamos, hay una mayor competitividad. Ahora, la gran pregunta, ay, ¿qué pasó aquí? Perdón. La gran pregunta es por qué nosotros situamos en esta ponencia este tema de la formación avanzada en estos elementos tan importantes que son la apropiación social del territorio y, como bien lo decía César, el territorio de realización de personas, que es territorio educativo. Eso es un concepto que viene manejando Daniel Beltrán y me imagino que César también vienen trabajándolo muy fuertemente. Y pues que ya han mencionado un poco cómo estos temas han venido, digamos, presentando un avance importante en el conocimiento. Entonces, ¿por qué situarlo ahí? Esa es la gran pregunta. Y una de las posibles respuestas es que esa ubicación de la formación avanzada entre la apropiación social del territorio y la innovación social permite ciertos intercambios conceptuales, ciertos intercambios digamos, en las disciplinares, en, digamos, cuerpos epistemológicos, ciertas convergencias epistemológicas también, evidenciarlas, pero desde procesos, sobre todo, de mucha reflexividad, lo llamará Bourdieu, de mucho socioanálisis y mucha contextualidad, porque si bien es cierto, el conocimiento no solamente se gesta en las universidades y en los centros de investigación, sino que también las mismas comunidades generan sus propios conocimientos que son, podríamos denominarlos saberes emergentes y que han venido siendo trabajados por muchas investigaciones de tipo comunitario. Está la investigación en acción participativa, los procesos de sistematización de experiencias con Alfonso Torres Carrillo y demás. Si bien esto, digamos, ha empezado a tomar mayor fuerza, incluso dentro de los procesos, digamos, de investigación-creación también hay mucha participación de las comunidades, pues lo cierto es que también no se puede desconocer las tradiciones epistemológicas, ni se pueden desconocer tampoco digamos, todo el trabajo que se ha venido realizando desde las epistemologías de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Eso, digamos, permite de alguna manera pensar que ese tránsito de
esas disciplinas o ese pensamiento científico a las estructuras universitarias, pues se siga dando de esa misma forma. Es decir, por eso es que sigue siendo importante la universidad y sigue siendo todavía vigente la universidad, por esa, digamos, esa tradición que tiene y que de todas maneras esa posibilidad que tiene de reconvertir los objetos de conocimiento y de reconvertir los objetos de estudio a objetos un poco más pensados desde la profesión, una profesión, o en el caso, digamos, de la formación avanzada, de unos elementos conceptuales que le permiten resolver problemas. Entonces, hasta ahí, digamos, uno podría decir que esos procesos de creación de valor para la sociedad, que es la innovación social, obviamente tendrá que ver pues con las necesidades, las oportunidades y la resolución de problemas, pero también no se puede desconocer desde este lado de la contextualidad todas estas prácticas que están muy ancladas a procesos históricos, cambios culturales que tienen que ver, digamos, con el desarrollo de un territorio. Por eso, esto hay que ver, digamos, la formación avanzada es importante mirarla de estas tres caras. Pueden haber muchas más, por supuesto, y pueden vincularse muchas más, pero si uno la mira, digamos, desde los problemas de contexto, los problemas ambientales globales que estamos viendo actualmente, digamos, con todo este tema de estas visiones, si se quiere, de la crisis, de esta visión antropocéntrica y de digamos, la emergencia de unas visiones un tanto más biocéntricas, más centradas en la naturaleza, estas visiones que requieren un poco más del autocuidado, del cuidado de la naturaleza, donde el hombre es una parte de ella y no digamos es el todo ni el centro. Esta crisis del capitalismo fósil, esta crisis que se está empezando a vislumbrar sobre la hiperproducción de los alimentos, pues estos son problemas ambientales globales muy fuertes que nos están atacando directamente. El tema de la pandemia es una coyuntura que ha de alguna manera hecho y evidenciado todos estos problemas, y eso ha permitido también dentro de estas crisis la emergencia de movimientos sociales y de formas de producción de la vida que antes no podíamos ver. Estamos mirando todo este tema de la iconocrisis que ha habido, digamos, desde el 2014 con el derrumbamiento de los monumentos, los movimientos sociales que han venido tratando como de solicitar o hacer demandas frente a la sociedad, frente a la cultura, frente a los gobiernos. Estas nuevas ciudadanías emergentes que vienen soportadas en las subjetividades juveniles. Esto, digamos, que son problemas que están al orden del día y que hacen parte, digamos, que tienen unas ubicaciones, no están desubicados. Si bien uno podría decir, sí, el tema de la globalización hace que se desubiquen los problemas o las problemáticas, también hay unas localidades que no hay que desconocer y unas localidades que están muy ancladas a procesos incluso ancestrales del territorio y de prácticas. Entonces, por eso es importante buscar esas soluciones a esos problemas en los territorios y que la formación avanzada no descuide estos dos aspectos fundamentales. Es decir, no descuide lo que está pasando ahora a nivel mundial y no descuide lo que está pasando en los territorios, porque en los territorios están apareciendo soluciones a las problemáticas, también nuevas esperanzas, nuevas formas de resistencia frente a la vida, frente, digamos, a todo el tema de opresión y, bueno, todo el tema, digamos, de desigualdad territorial y demás. Ahí aparecen unas resistencias muy interesantes que no hay que perderlas de vista. Por eso, el territorio se convierte en una, si se quiere, en una categoría central. ¿Sí? El territorio es una categoría central que puede unir la investigación, la proyección social y la gestión del conocimiento y obviamente buscar estos problemas o estos temas o estas soluciones de innovación social. Este concepto
de territorio como centralidad integradora, pues va a permitir muchas cosas, muchas reflexiones, y va a suscitar, digamos, mirar cómo estas nuevas formas de vida, estas formas de producción de la vida, pueden estar amarradas directamente a través de la investigación, la proyección social y la gestión del conocimiento, desde una categoría muy importante que se llama pertinencia académica y social. Desde ahí, digamos, se puede potenciar a través de las universidades, de los institutos y de las redes, todos estos, digamos, usos que se hacen de estos saberes y esta democratización del conocimiento dentro de las mismas comunidades. No necesariamente alguien tiene que ir a la universidad, digamos, para formarse, sino la misma comunidad se da cuenta que tiene unos saberes ancestrales que son importantes, que hacen parte de unos capitales simbólicos, que no necesariamente están relacionados con capitales económicos, sino unos capitales simbólicos y culturales que son importantes para la sociedad. Ahí mancomunadamente con la universidad y diferentes organizaciones pueden haber procesos de creación de valor. Y eso debe entenderlo de una vez por todas la Universidad Colombiana, porque la Universidad Colombiana no puede estar buscando procesos de investigación aislados de la comunidad o aislados de lo que está pasando en los territorios. Tiene que meterse, digamos, con los territorios y generar procesos de dinámica de construcción colectiva o de co-construcción y codiseño de investigaciones de estos tipos más participativos, más investigaciones de tipo más abiertas que involucren procesos de democratización de la cultura. En ese caso, uno podría decir que dentro de las dinámicas territoriales pueden haber saberes emergentes, pueden haber múltiples redes semánticas, pueden existir muchos cuerpos epistemológicos que pueden ser utilizados básicamente, digamos, para estos procesos de co-construcción, y pueden haber muchos lugares interesantes que no necesariamente están separados, universidad, empresa, universidad, territorio, universidad, comunidad, sino que finalmente la universidad debe obedecer a modelos de sociedad y de cultura que precisamente permita, digamos, buscar soluciones con la comunidad, con agentes y agencias diferentes, digamos, ajenos a los procesos académicos, que se involucren en la construcción de conocimiento. De ahí que sea importante empezar a mirar esas relaciones entre comunidad, patrimonios, saberes detectados, la relación de la vida, el territorio, el habitante, las alianzas públicas, las redes de conocimiento, las relaciones, todo, digamos, estas relaciones con el mundo de la vida, la relación entre el espacio, la historicidad y el habitante, es decir, un territorio puede tener diferentes niveles de percepción, digamos, una percepción un poco más desde el tiempo geológico, una percepción más desde el tiempo histórico y una percepción un poco más desde los acontecimientos, es decir, hay procesos de larga duración dentro de un territorio que a veces se desconocen y que se van borrando poco a poco por esa, digamos, dinámica que tenemos del olvido y de empezar a borrar de la memoria cultural de los colombianos todos estos procesos, no solo, digamos, de estos procesos de construcción de territorio, estos procesos de construcción social, tienden a olvidarse por dinámicas de poder o por dinámicas de matrices culturales fuertes como la matriz sociocultural civilizacionista del siglo XIX, que empieza, digamos, a tener un elemento de posicionamiento contundente dentro de la escuela, pero que finalmente hay que desligarse de estas visiones y empezar a trabajar más con estos territorios ancestrales. De ahí, digamos que es importante entender que esas dinámicas territoriales asociadas
a lo que hemos hablado sobre cuerpos epistemológicos, gramáticas disciplinares, posibilidades epidisciplinares, es decir, todas estas posibilidades de inter, multi, trans, ¿sí? Transdisciplinariedad, pueden haber intercambios, ¿no? Y no, digamos, no pensado, digamos, desde una lógica de dominación, sino desde una lógica más horizontal que permita, digamos, un respeto por los procesos de los territorios, ¿sí? En ese sentido, digamos, los procesos de reflexividad van a ser muy importantes y no es tanto que el investigador que está acá puede mirar la realidad ya, sino que es que el investigador que está mirando esa realidad también está siendo, digamos, de alguna manera afectado por estas mismas prácticas. Entonces, aquí hay diferentes posibilidades a través de estos objetos de estudio que se van conformando y que se van, valga decirlo, y aquí insistir mucho, que los nuevos programas de formación avanzada tendrán que estar vinculados a procesos de investigación. Es decir, uno no puede hacer un estudio de mercado, decir si vamos a montar una especialización en patrimonio y sin tener en cuenta, digamos, las necesidades locales y sin tener en cuenta procesos de investigación serio que los respalden. De ahí que es importante mirar que esa construcción que uno hace de los objetos, porque los objetos no están dados, los objetos desde esta lógica de reflexividad y socioanálisis son construidos, ¿sí? Por comunidades académicas y por procesos participativos comunitarios. Desde desde esa visión, uno puede empezar a mirar cómo desde esos objetos pueden haber múltiples relaciones entre lo interdisciplinar, lo transdisciplinar, los saberes, la pluridisciplina, la multidisciplina, y ya sea creando nuevos lenguajes, ya sea mirando los objetos desde diferentes disciplinas, intercambios, ya sean definiendo metodologías y estrategias nuevas para mirar un objeto de estudio, ya sea desde la armonización de ese objeto de estudio de diferentes disciplinas, ya sea desde la misma lógica de la disciplina, que supone unos lenguajes, unas teorías y unas metodologías muy caracterizadas, o ya sea desde los mismos saberes que tienen lógicas difusas sobre sus lenguajes, tienen metodologías y dispersión difusa sobre sus lenguajes. Es decir, aquí habría que pensar en cómo se hacen estos procesos de intercambio alrededor de apuestas epistémicas y epistemológicas muy, digamos, muy pensadas desde grupos de investigación que vayan participando en lo que hoy MinCiencias llama apropiación social del conocimiento, que viene desde mucho más atrás, pero que tiene que ver un poco más y hoy en día es mucho más importante pensar en eso, en la difusión pública de la ciencia. Es decir, ciencia no es para los científicos, sino ciencia es para todo, digamos, buscar ese tipo de democratización del conocimiento. Entonces, aquí aparece, digamos, estos conceptos de topofilia educativa, digamos, el tema de la educación como territorio de realización personal, que me parece que son conceptos que ya César ha venido trabajando y que digamos, no vale la pena volverlos a repetir. Lo que sí habría que insistir es que en este tema de la acción docente, en este tema de la autogestión de los aprendizajes como lo nombró John Carrillo, ¿sí? En este tema, por ejemplo, de las formas de producción, transformación y apropiación social del conocimiento, pues sí deben haber unos elementos que no se pueden perder de vista. Estos elementos tendrán que ver con todos los posicionamientos que se tengan desde las mismas universidades frente a lo que se quiere, digamos, curricularizar. Es decir, la lógica es que se haga, digamos, un programa de formación avanzada sin perder de vista, digamos, todo el tema del territorio y sin perder de vista para qué son pensados, digamos, para solucionar problemas, es decir, para la innovación social, ¿sí? Sin perder de vista eso, sí mirar, digamos, desde esa lógica, cuál es la posición de la institución frente
al compromiso que tiene frente a la sociedad y la cultura de formar una persona. Si bien es cierto, una persona que llega a formación avanzada ya tiene una profesión, ya está formado en una profesión, en unas gramáticas, en unas lógicas, sí es importante saber para qué llega a un posgrado, ¿sí? ¿Sí? Y de acuerdo a eso, empezar a mirar desde una práctica investigativa situada cuál es su posición frente a las lecturas que tienen en el mundo, es decir, cómo deconstruye el mundo, cómo hace una mirada del mundo, cómo logra percibir el mundo, y para eso debe tener una mirada crítica, ¿sí? Pero no desde el cliché del pensamiento crítico, sino un pensamiento crítico situado, es decir, en el territorio. Es decir, desde ahí es que tiene que pensar las posibilidades que tiene de solucionar los problemas. Por tanto, digamos, la apropiación social del conocimiento debe estar enlazado en este tema, digamos, esa decantación que se hace en el currículo, pero esa decantación un poco pensada, intencionada, que tiene que ver con todos estos elementos culturales que hemos hablado. Desde ahí, entonces, esas comprensiones que se persiguen, ¿sí? Serán comprensiones del ser humano, por ejemplo, comprensiones de estos nuevos saberes, comprensiones de la sociedad, pero son comprensiones que no pueden escapar de lo histórico. Es decir, sí es importante la contextualización, pero al mismo tiempo que es importante la contextualización, es importante la historización. Es decir, desde dónde vienen pensados estos territorios. Y desde ahí sí tomar una postura crítica frente, digamos, a lo que se quiere formar. Es decir, aquí hay un sentido, digamos, del currículo más formativo, unas lógicas de conocimiento que se debaten entre la toma de posición, ¿cierto? Y la toma de posición también, digamos, epistemológica, teórica y conceptual frente a cómo mira el mundo. En ese sentido es importante que se miren desde esas lógicas los territorios, que se miren desde esa lógica cómo armoniza, digamos, la institución, eso que quiere formar con las lógicas del contexto, es decir, se llama pertinencia, y cómo se piensan en desarrollo de habilidades, competencias, o lo que hoy en día se llama resultado de aprendizaje, que para algunos no es otra cosa que un retroceso a las taxonomías de Bloom y un retroceso a un producto de conocimiento, es decir, empaquetar el aprendizaje en un producto y pensar que eso ya es un resultado de aprendizaje, es decir, operacionalizar, es decir, lo que hacía un poco este tema de la tecnología educativa en los años 60, parece ser que es lo que están pidiendo hoy en día. Pero sí es importante no perder de vista que estas rutas de gestión pueden estar, digamos, y deberían estar afianzadas en esta triada que está abajo, que se llama la triada de la pertinencia, la flexibilidad y las formas de producción de conocimiento. Estos, digamos, pueden estar mirados dentro de los estudios sociales o pueden estar mirados dentro de las ciencias humanas, pueden estar mirados desde las epistemologías de las ciencias naturales, aunque es mucho más complicado porque ya es mucho más disciplinar y las lógicas tienden a disciplinarizar más hacia la especialización, y el otro modelo de epistemologías de las ciencias sociales tienden a romper un poco esas lógicas, a abrir el mundo. Pero aquí hay unos intercambios importantes que se pueden mirar en términos de justificación y validación institucional de los programas, y en términos de pensar unos objetos y problemas que estén reflexionados por comunidades académicas y que de alguna manera hagan parte, digamos, de esos desarrollos que se tienen dentro de la perspectiva de formación avanzada. Bueno, estos eran como unos elementos más provocadores. Muchas gracias. Y bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, profesor Fabián Llano.
lastimosamente se nos ha acabado el tiempo en esta mesa de trabajo. De hecho, creo que nos pasamos un poco, pero los temas estaban muy interesantes. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a nuestra audiencia por la participación. Ha sido un momento muy grato de socialización, de diálogo. Se expusieron temas de gran relevancia de cara a la educación, sobre los cuales creo que vale la pena seguir reflexionando y retomar en futuras investigaciones. Y algo queda de esta mesa de trabajo, de este espacio, es que más que ser un diálogo conclusivo, queda como un trabajo programático que nos invita a repensar los puntos que se han traído a colación. Entonces reitero los agradecimientos y los invito a darle seguimiento a los espacios restantes de este noveno encuentro de gestión de conocimiento e investigación RIGES 2021. Muchas gracias a todos y hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Muchas Bueno, gracias. Andrés, muchas Vale, gracias. muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, gracias a compañeros de ustedes. mesa. Chao. Que estén muy bien.